saludo y el día de hoy vamos a hablar de la nueva película de Batman. La nueva película de Batman, de acuerdo a los trailers, muestra una de las frases icónicas de esa película: "Soy venganza". Diferente, o mejor dicho, es un cambio que le han hecho a la frase icónica de "Soy Batman" de Michael Keaton en el 89, que luego posteriormente George Clooney pobremente imitaría, y finalmente Christian Bale en las películas de Christopher Nolan también repetiría. Bueno, la película es muy bien hecha, la película es brutal, es fuerte, es un villano muy elaborado. Como dato curioso, esta película fue grabada durante la pandemia. Robert Pattinson tuvo COVID-19 y pese a las dificultades de la grabación, creo que es magnífico cómo supieron elaborar una película también, desarrollar también las historias, desarrollar cada personaje, y las escenas de acción son brutales, son tremendas. Muestra dos personajes que hace muchísimo tiempo no se veía dentro de una película de Batman, que es el Acertijo, que es el personaje principal, y el Pingüino, que es un personaje secundario, aunque también muestra algunos elementos de la mafia como a Falcone y algunas menciones de Maroni. Y la idea de este episodio no es solamente hablar de la película dentro de su calidad cinematográfica, sino también tratar de identificar cuál es su cosmovisión y tratar de identificar patrones y simbologías que están relacionados con el cristianismo y la mitología. Debo admitir y quiero dar crédito al canal de El Mundo Simbólico, The Symbolic World, del autor Jonathan Peugeot, que lo tiene aquí en YouTube, lo voy a dejar en la descripción por si te interesa. Para los que no lo conocen, Jonathan Peugeot es un autor canadiense y artista que a la vez es un cristiano ortodoxo y se ha especializado en evaluar el arte, desde el arte medieval, el arte cristiano, e identificar esa simbología dentro de la cultura popular, dentro de la literatura y lo que hoy en día se ha popularizado tanto como el storytelling. Resulta que el storytelling es uno de los elementos que más incluye la Biblia dentro de sus narrativos, pues algunos de los libros más grandes, más largos, son narrativas, como el Génesis, Crónicas, Reyes, Samuel, entre otros. Entonces, quiero agradecerle a él directamente, creo que me anima un poco, en donde habla de Batman inspirados dentro de su especialización del análisis de la simbología que hay en el mundo, y esto confirma algunas cosas que he venido aprendiendo por mi cuenta, de que el cristianismo y Cristo como el Logos, como el verbo, está impregnado dentro de nuestra cultura y en el engranaje y el pensamiento de aquellos que producen arte, sea de forma consciente o inconsciente. El elemento de Cristo está dentro de la cultura popular, incluyendo las películas y la música. De hecho, entonces, esto nos permite extraer, analizarlo todo. De hecho, ese versículo es muy conocido: examinarlo todo y retener lo bueno. Examinar, disecar, extraer, hacer un experimento científico de análisis, de pensar y sacar al máximo los elementos positivos. Esto nos permite comprender la cosmovisión que nos trata de comunicar la cultura popular. Pero entonces eso sería ya un tema para otro día, porque es muy largo y es extremadamente interesante. Entonces en este video vamos a hablar de la película, vamos a evaluar un poco al personaje de El Acertijo, que es el villano principal. Y recuerdo que en los videos que hice del libro Batman y la psicología, toqué brevemente en ese personaje, y eso me animó a repasar un poco lo que habla allí el autor Travis Langley y el evaluar algunos del perfil psicológico y teológico del personaje del Acertijo. Aunque el Pingüino también sale en la película como un villano, como un personaje secundario, creo que el episodio que hice acerca del Pingüino es muy bueno
y captura y encapsula muy bien lo que es este personaje, que es alguien que busca atención, busca ser importante, alguien que ha sufrido el bullying, el desprecio, el menosprecio, el que lo tengan en poco, y busca ser alguien importante. Por eso trabaja para los mafiosos, para ser alguien importante. Y tanto en esta película como en la serie de Gótica se muestra a un pingüino que trata de dirigir un club y ser un mafioso, un patrón. Entonces nos enfocaremos principalmente en el Acertijo y luego vamos a ver a Batman como agente de luz, y finalmente vamos a tocar un poco en el concepto, en el plot principal, la idea principal de la película, que es la venganza, y cómo Batman inspira y crea a sus villanos, pero al final se da cuenta de que puede inspirar más de otra manera y no por medio de la venganza. Esto creo que tiene un parecido en la película de Iron Man 3, en donde en la introducción Tony Stark, mientras narra la película, dice que todos creamos nuestros propios demonios. Entonces es aparente que Batman crea sus propios enemigos, los inspira al punto de que, como vamos a ver, el Acertijo cree que están en el mismo equipo, que piensan igual, que tienen la misma misión, pero eso es un error. Entonces comencemos. Entonces, primero que todo, vamos a extraer algunas frases, algunos principios fundamentales de la psicología del Acertijo. En los cómics, él ha tenido dos apellidos, principalmente Edward Nygma o Edward Nash. El personaje, como muchos otros, ha evolucionado a través de los años. No, el Acertijo de los años 60 no es el mismo del día de hoy. El día de hoy es mucho más decaído, más podrido, más sucio, más violento, y quizás con un toque más sádico, igual que el Guasón. El Guasón ya no es ese personaje divertido, sino que es ese personaje nihilista que disfruta ver el mundo arder en llamas. Entonces vamos a comenzar con una de las frases que el autor Langley cita de la doctora Chase, interpretada por Nicole Kidman en la película de Batman de los 90, que acierta muy bien que, aunque el Acertijo en aquel entonces fue interpretado por Jim Carrey, acierta muy bien lo que hay en la mente de este personaje. Dice que Edward Nygma parece tener un trastorno de personalidad límite. Es una identidad inestable e incompleta, caracterizada por el caos en sus pensamientos, estado de ánimo y acciones, y su concepto personal. Y dice que esta es una de las condiciones psiquiátricas más difíciles de examinar y con las que le da más dificultad a las personas vivir. Entonces podríamos decir que definitivamente el Acertijo es alguien brillante, inteligente. Es un personaje que lucha por identidad como persona, es infeliz con lo que es y siempre está tratando de apoderarse de los pensamientos de los demás. Es un hombre también en busca de aprobación. Aquí en la película vemos que trabaja como contador, pero descubre muchos secretos, y en lugar de denunciar las obras de los corruptos, lo que busca es crear estos acertijos con el fin de demostrar la verdad y dejar estas miguitas de pan para que todo el mundo sepa que es el acertijo, pero no dice la verdad directamente. Adicionalmente, el autor Travis Langley dice que se le diagnostica con un desorden compulsivo obsesivo, y lo interesante es que el Acertijo sabe que sus obsesiones y compulsiones se originan dentro de él mismo y no de alguien más hablándole o alumbrándole a su cabeza. Esto es muy importante dentro de este perfil sociópata, es que él es consciente de lo que él es consciente de sus pensamientos, de sus acciones y de sus intenciones. Y esto me recuerda el capítulo 1 de la epístola de Romanos, cuando San Pablo dice que cuando las personas se envanecen en sus razonamientos y su negro corazón es entenebrecido, entonces ellos suprimen la verdad, y suprimen la verdad de sus conciencias, las cauterizan. Es como poner una plancha encima de una prenda y quemarla. Esto sucede, esa es la expresión que significa una conciencia cauterizada, y creo que el Acertijo teológicamente tiene una conciencia cauterizada.
El acertijo, ya como mencionamos, es consciente de sus concupiscencias, es consciente de lo que es. No se puede decir que se declare legalmente loco o enfermo mental, aunque creo que en uno de los cómics sucede eso. Pero en cierto modo él simplemente ha cedido a su lado más oscuro, y en la serie de Gótica se pueden apreciar unas escenas en que él lucha y escucha las voces de otro yo. Es como si hubiera otro yo detrás de él, como ese ángel oscuro, ese ángel diabólico que le habla y lo convence y lo lleva a sacar hacia afuera aquellos sentimientos reprimidos. Su personalidad entonces está fragmentada. Y hay una película que se llama Split, Fragmentado, y creo que psiquiátricamente hay unas personas que se diagnostican con una personalidad fragmentada, pero en este caso esa personalidad de su lado oscuro lo ha absorbido. Y sin embargo, como lo he mencionado, su carencia de empatía y remordimiento son una señal de su psicopatía, dice Travis Langley. Por ejemplo, cuando asesina en la primera eh, escena de la película, cuando asesina a este político que se estaba lanzando para alcalde en Gótica, él no tiene simpatía de que quizás su hijo pequeño de 5 o 6 años fuese a encontrar el cuerpo de su padre allí moribundo y asesinado. Entonces, como lo he mencionado, su conciencia está cauterizada, ha reprimido, suprimido la verdad, y por lo tanto no siente no siente dolor ni remordimiento, ni se redarguye ante el mal que él hace. Entonces, el acertijo, por ser un sabelotodo, experimenta cosas que pueden conducir a la abstinencia, la ansiedad, el resentimiento, la paranoia o la agresión. El acertijo elabora acertijos, adivinanzas, riddles, y estas adivinanzas es debido a que no se siente muy cómodo diciendo la verdad. Esto es algo también que el autor Paul Ekman hice un breve video acerca de ese en las emociones reveladas. Dice que hay personas que no se sienten cómodas diciendo la verdad, pero tampoco le gusta mentir, por lo tanto prefiere crear acertijos. Así las personas, cuando se dan cuenta de sus acertijos o descubren que él está detrás de estos planes malévolos y villanos, a él no le importa, porque al fin y al cabo esos acertijos son un constructo de él mismo, y al mentir, al no sentirse cómodo diciendo la verdad, sino que al crear estas mentiras y las personas se decepcionan de la persona que miente, no le importa, porque al fin y al cabo es una mentira y no es él mismo. Entonces a veces las mentiras funcionan como una barrera para que las personas se protejan de su verdadero yo. Pero cuando venimos a la luz, nuestras obras son redarguidas y podemos volver a ser nosotros de manera confiada al renovar nuestra mente y al renovarnos por medio del conocimiento de la verdad. Eso es un pequeño tip desde las escrituras. Entonces existe una especie de honestidad en todo lo que el acertijo hace. Él prefiere contar la verdad, como ya lo he mencionado, y nos dice de nuevo que mientras que el narcisista espera ser el centro del mundo, de todos, la persona histriónica, una persona que continuamente y quizás de forma obsesiva busca atención, no la espera, a la diferencia del narcisista, y por lo tanto se esfuerza frenética y perpetuamente por conseguirlo. Algunos histriónicos suelen decir mentiras, síntoma llamado mitomanía, mintiendo compulsivamente incluso cuando la honestidad parece ser ventajosa porque la verdad les incomoda. Y de esto hablaré dentro de un breve momento, porque al inicio de la película sale la señal de Batman en el cielo, y creo que por primera vez dentro de las películas o de las series, pienso que es la primera vez, hasta donde recuerdo, que las personas en las calles se van a esconder y se escabullen por pavor, por miedo y por pánico de ver esa señal. Eso tiene mucha relación con lo que Jesucristo dijo, que muchas personas no vienen a la luz porque aman las tinieblas. Y Él vino a la luz, a este mundo, pero las tinieblas no lo reconocieron. Entonces las personas, cuando están consumidas por su lado oscuro, no quieren venir a la luz, sino que más bien se esconden, y la verdad les incomoda.
porque no, porque si venimos a la luz se nos ven toda nuestra suciedad o nuestro pecado, nuestras malas acciones. Entonces, eso me parece muy, muy interesante. Y pienso que en la película el acertijo aparenta ser sadista, es muy inteligente, los acertijos son muy elaborados. Por ejemplo, me parece muy divertido en la parte en que Gordon, Batman y el pingüino están tratando de desenmarañar este acertijo de el rata alada. Y creo que la traducción en español no sale muy bien. La película suena mejor en inglés o no sé por qué la traducción no pega bien, pero hasta el pingüino se burla de ellos y le dice, soy yo el único que sabe la diferencia entre él y la habla español. Y es porque el rata alada resulta ser una expresión en español y que está mal gramáticamente y es la rata alada. Entonces allí son acertijos muy bien elaborados y se ha dicho de paso que en esta película Batman vuelve a ser ese Cape Crusader, ese detective, el mejor detective de todos los tiempos. Y allí es donde identifica URL, tú eres él, para ir a un URL, a una página web de El Rata Alada. Entonces los acertijos son muy, muy inteligentes, son de alguien con mucha inteligencia, mucha capacidad intelectual. Y él castiga el acertijo a los corruptos de una manera horrible. Él quiere que todo el mundo vea esa maldad de la corrupción que hay en Gótica, donde los políticos, los jueces, los que trabajan en antidrogas, los policías, todos parecen haberse sido vendidos a la corrupción. Y esto me recuerda a otro pasaje del mismo libro de Romanos que dice que todos se hicieron inútiles. Entonces lo que sí deja percibir es que él deja sus acertijos mostrando su psicopatía para que todo el mundo sepa cuán inteligente es y cuán beneficiosos son sus actos al limpiar la ciudad de los corruptos. El problema es que él se corrompe también. Y aunque parece que él se inspira en Batman mismo, como lo acabo de mencionar, la diferencia es que él cruza la línea y Batman no cruza la línea. Y por eso esta película regresa a esa regla principal que Batman tiene de no asesinar, de no matar, porque él dice que si cruza esa línea, ¿qué lo distinguirá de los demás? Y si la cruza, su vida no sería para siempre. De hecho, le aconseja a Gatúbela, a Selina Kyle, que ella, al asesinar a su padre, que nunca respondió por ella, terminaría pagando ella misma. Y no vale la pena pagar al quitarle la vida a otra persona por medio de la venganza. Y esa es una de las cosas que Batman al final entiende cuando uno de los acertijos le dice, él le pregunta ¿quién eres? Y el acertijo le dice soy venganza. Entonces Batman se piensa y dice, oh, estoy por el camino equivocado, he estado haciéndolo mal, esto no es lo que quiero inspirar, he venido inspirando más a los villanos. Entonces por eso, ya que esta película desarrolla Batman en el año 2, allí es donde parece ser que la película muestra que la venganza no es la solución a la corrupción y al resentimiento y a nuestros traumas desde la niñez, porque tanto Bruce Wayne como Edward Nygma experimentaron esos traumas como huérfanos, pero la venganza nunca traerá sanidad. Pero en la película hay una escena final en donde parece que el acertijo ya en el asilo de Arkham está hablando con una figura que es muy muy parecida al Guasón. Y creo que recientemente sacaron una escena eliminada de la película donde se ve un Guasón extremadamente distorsionado, creo que el más distorsionado físicamente que he visto, y creo que a este punto todavía no se ha convertido en Guasón porque en ninguna parte de esa escena dice que será Guasón, pero el acertijo le ofende, por lo menos dentro de su psicología, que lo comparen con el Guasón, y aunque ambos son parecidos, tienen patrones muy similares en su psicopatía y en su sociopatía son diferentes. El acertijo es narcisista, quiere atención, quiere adulación, quiere adoración, que todo el mundo admire cuán inteligente es y pierde el interés en las personas una vez que los conoce como son. Él está interesado en los acertijos, para él el mundo no lo ve
a través de los lentes de que el mundo tiene preguntas y problemas a resolver. Para él son acertijos, y la diferencia con el Guasón es que el Guasón es nihilista, y el nihilista disfruta ver el mundo en llamas. Él dice en la revista de octubre de 2001, dice, no soy nada como el Guasón. ¿Por qué todo el mundo sigue diciendo eso? Ese payaso solo se interesa en la risa, la violencia y el asesinato, pero yo, por otro lado, vivo para los desafíos mentales, juegos de ingenio, busco la oportunidad de superar intelectualmente a oponentes dignos. Y bien, ahí tenemos entonces la psicología y algo de la teología del acertijo. Es un sociópata, es un narcisista y es alguien que ha suprimido su conciencia, suprime la verdad y no le gusta decir la verdad, pero tampoco quiere mentir abiertamente. Y entonces eso hace que su lado oscuro, su corazón se entenebrezca y por lo tanto quiera pelear fuego con fuego, corrupción con más corrupción. Pero vamos a ver, esa es la diferencia entre Batman como un agente de luz, porque Batman, como ya lo mencioné, cuando sale su señal, este es uno de los elementos simbólicos de la película, creo yo, en donde es imposible no identificar elementos de la simbología cristiana allí. A los impíos no les gusta la luz, por eso cuando un ejemplo de la Biblia, cuando el profeta Isaías en el capítulo 6 ve al Señor sentado en su trono y sus faldas llenan todo el templo y hay ángeles serafines que se cubren con alas su rostro, su cuerpo y sus pies, y Isaías dice, ay de mí que soy deshecho, es porque debido a nuestro pecado y a la santidad o a la otredad de Dios, porque no entiendo si hay otra palabra para eso en español, de otherness, de que Dios pertenece a otra dimensión, de que Dios es tan diferente a nosotros, y que cuando tenemos un encuentro personal con Él, con su luz, con lo que Él dice, con su ley, con su carácter, con su persona y perfectamente revelado en Jesucristo, nuestra reacción no es ir hacia Él, sino huir de Él. ¿O por qué crees tú que Adán y Eva no corrieron a Dios después de haber desobedecido? Más bien se escondieron. Nuestra naturaleza es escondernos de la luz. Por eso Satanás dice es el Dios de este siglo que ha cegado los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio, tal como en la creación en Génesis que Dios dice sea la luz y separó la luz de las tinieblas. Entonces cuando sale la batiseñal y todos se escabullen con pánico, es cuando Batman funciona como un agente de luz en medio de las tinieblas. Y aunque él le da duro a los malos, él no cruza la línea de matar, sino que él se examina y como la película lo muestra bien, se evalúa y escribe y lleva sus notas y lleva sus videos, lo que graba con sus ojos, para él examinarse a sí mismo y no cruzar esa línea. Esta es la condenación del mundo, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean redargüidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Creo que ese versículo captura muy bien esta escena y esta parte del personaje de Batman. Y de nuevo, es imposible deshacerse del consenso cristiano, de la estructura que el cristianismo ha logrado impregnar en el engranaje de nuestra cultura popular y de nuestro pensamiento, principalmente en la cultura de Occidente, donde está el concepto de luz, de tinieblas, de diestra, de siniestra, del bien y del mal, y donde Cristo es ese verbo, ese arquetipo central y superior que aparece dentro de los fenómenos de la mitología y el mundo. Y muchos critican que la Biblia habla de cosas que ya existían en la mitología del tiempo antiguo, como Egipto, Babilonia, la Sumeria y otros, pero yo creo que todo lo contrario. Cuando Dios le da a Moisés el relato de Génesis, de los orígenes del idioma, del universo, del hombre, del bien, del mal, del trabajo, etc., es más bien una forma de decir, hey, ustedes han escuchado estas historias mitológicas durante todo este tiempo en Egipto, en Sumeria, en Babilonia,
pero aquí les voy a dar el relato correcto. Y sé que de nuevo eso puede sonar arrogante, pero tiene que existir una verdad absoluta y una justicia absoluta u objetiva en el mundo. Y en este caso creo que la película de Batman lo representa muy bien. Batman y la venganza. La venganza no es buena. Se sabe eso, pero recientemente en muchas películas y elementos de la cultura popular ya se habla de la venganza de una forma muy normal. Por ejemplo, en El Hombre Araña 1, en la de Tobey Maguire, él se venga y suelta al hombre que él creía había matado al tío Ben, para darse cuenta hasta en la película 3 de que estuvo mal, de que eso le hizo daño y se convirtió en una lucha para él. Entonces Batman termina reconociendo que la justicia es mayor que la venganza y que así puede inspirar mucho más. De nuevo, cuando este acertijo le pregunta ¿quién eres? Él dice soy venganza. Él se da cuenta, no puedo inspirar a las personas por medio de la venganza. La justicia es superior y así puedo inspirar mucho más. Y creo que esto establece el tono de la película. Tanto el acertijo como Bruce Wayne, Batman, luchan con ese sentimiento de venganza por quedar huérfanos, por el trauma que tienen. Pero finalmente Batman se establece de manera superior a este villano y le dice, no somos iguales, no estamos en el mismo juego, no vamos en el mismo bote, no estamos trabajando juntos. Me apena decepcionarte, pero no somos el mismo. Yo busco la justicia, que es un valor superior a la venganza. En el libro de Proverbios 25 se nos dice que si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonarás sobre su cabeza y el Señor te lo pagará. Y esto lo repite San Pablo muchos años después cuando dice, no os venguéis vosotros mismos, porque a los cristianos a quienes les escribía estaban siendo perseguidos por los romanos y por los judíos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, de nuevo cita, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer y no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. De nuevo, son principios superiores, establecen que la justicia, el verdadero amor, el perdón, son superiores a la venganza. Creo que pasajes como estos, gnados en la cultura popular y en la película de Batman, el hecho de que la justicia sea superior de la venganza y que con la justicia se puede inspirar más y que al final los violentos, los malos y los pervertidos pagarán en la justicia, pero no por nuestras propias manos, es consolador y es un eco el hecho de saber, es muy especial el hecho de saber de que nuestras obras buenas en este mundo tienen recompensa y las obras malas han de tener recompensa y se ha de recoger lo que se siembra, no solo en este mundo, sino en el mundo venidero. De otra manera, si Dios no existe, vanos son los valores de justicia, amor y de la moralidad en general. Pues si Dios no existe, las malas acciones no tienen castigo y las buenas no tendrían recompensa. Y esa es la esperanza de Cristo, de la luz que vino a traer en este mundo. Porque en el mundo estaba en tinieblas y Él vino a hacer la luz en esas tinieblas, a alumbrar a todo hombre y mujer que viene a este mundo. Él es la luz del mundo y el que viene a Él no andará jamás en tinieblas. No importa que viva en un mundo de aflicción, en un mundo de corrupción, en un mundo de confusión, la luz de Cristo siempre alumbrará. Así que bien, esta es mi reseña con algunos elementos de la psicología y la teología de Batman. Y mis conclusiones es que humildemente yo pienso que la película es la mejor del momento. Creo que captura a Batman como el detective que es. Y esa es una película que no es de Bruce Wayne, esa es una película de Batman. Y debes entender que el verdadero yo es Batman, Bruce Wayne es la máscara.
La actuación de Robert Pattinson es increíble, es fenomenal. Este actor hace un excelente trabajo con Batman y no se asuste porque le pintan los ojos. Es natural que él se ponga el maquillaje para poder que con la máscara sus ojos se vean negros. De hecho, en la película de Michael Keaton también hacía eso, solo que hay dos escenas en donde él sale, pero luego que se va a quitar la máscara, le quitan el maquillaje. Las luces son oscuras, representan muy bien el mundo de Gótica. El hecho de mostrar a Batman en sus inicios, en su segundo año, lo hace con precisión. Me gustó mucho la película porque no busca forzar ninguna ideología o agenda de inclusión. Es una película que busca desarrollar valores, una lucha entre el bien y el mal, entre la venganza, la justicia, la lucha del trauma. Muestra la depravación total del hombre, la superioridad de la luz. Y el director Matt Reeves hace un trabajo excelente. De hecho, me gustó que allí en el cine hay una nota en donde él escribe a los que van a ver la película, agradeciéndoles y deseando que la disfruten. Desarrolla muy bien los personajes, los diálogos, y es una película buena. No obstante, es una película que no recomiendo para menores, para pequeños. Te sugiero verla primero, no la veas con tus hijos antes. Es una película que tiene escenas muy fuertes, muy violentas, y de nuevo esto es un reflejo de nuestra sociedad hoy, que poco se impacta con el mal. Por eso el traje del Acertijo es diferente y su forma de ser, porque estamos en una era más oscura de antivalores, de apatía, de violencia, de odio, que poco nos impactan. Por eso esta película es más impactante. Espero que te guste y quiero pedirte un favor. Si te ha gustado el video, si has aprendido, si te ha inspirado, si te ha transformado, impactado en algo, dale click en suscribirte. Así de esta manera me apoyas para seguir creando más contenido. Me interesa saber tus pensamientos, tus comentarios, qué te gustó, qué no te gustó. Compártelo y de nuevo dale suscribirte y de esta forma me apoyas para seguir creando más contenido. Chao, chao y hasta la próxima.